El concepto de origen o entrada y destino o salida es uno de los más importantes en Belneo. Todos los lenguajes de programación lo tienen, pero la implantación que tiene Belneo de este concepto es diferente y por eso es muy importante comprenderla y aplicarla para desarrollar más rápido y de forma sencilla. Existen tres tipos de entrada y salida. Cuando no declaramos ninguna tabla, aplicaremos el tipo ninguno. Cuando apliquemos el tipo ficha, estaremos diciendo que de la tabla declarada le vamos a pasar un registro en el caso de la entrada o va a devolvernos un registro de esa tabla en el caso de la salida. Y cuando configuremos el tipo lista, en la entrada le estaremos diciendo que vamos a recibir una lista de registros de la tabla declarada o, en el caso de la salida, devolver una lista de registros de esta tabla. En la galería de objetos de Belneo, muchos de ellos tienen entrada y salida. Cuando vemos el visor principal de objetos de un proyecto, encontraremos 4 datos que son los más importantes: el identificador del objeto, el nombre o descripción, y si nos fijamos en esas columnas coloreadas, está la entrada y la salida, un dato fundamental para programar. Como vemos, hay objetos que tienen origen ficha y destino ficha, como los formularios. Las rejillas o grids tienen origen y destino lista, y hay otros objetos que no teniendo origen tienen lista o ficha de salida, y el proceso que es de los más versátiles ya que permite todas las combinaciones posibles y disponibles. Vamos a hablar ahora entonces de la entrada. Un formulario es un objeto con entrada de tipo ficha. Por lo tanto, en el árbol de propiedades vemos marcada la tabla asociada, en este caso la tabla de clientes. Por lo tanto, este formulario recibirá una ficha de cliente. Si el formulario es de modificación o baja, recibe una ficha que es la que muestra, pero cuando estamos en alta, lo que recibe es una ficha vacía y, una vez que aceptamos, el objeto devolverá el registro creado. En el caso de las rejillas o grids, también vemos en el árbol de propiedades la tabla asociada. Lógicamente, el origen y el destino es de la misma tabla. Por lo tanto, lo que recibirá la rejilla o grid es una lista de registros que visualizará. Sin embargo, durante la ejecución, el usuario puede filtrar o puede reordenar esta lista. Por lo tanto, la lista que devuelve la rejilla o grid puede haber sufrido variaciones, aunque lógicamente los registros seguirán perteneciendo a la misma tabla de clientes. En el concepto de salida podemos ver el objeto búsqueda, un objeto que no tiene origen, sí puede recibir lógicamente valores para aplicarlos en los criterios de búsqueda, pero una vez que el objeto se ha lanzado devuelve una lista de registros de la tabla asociada, en este caso también la de clientes. La lista puede estar vacía si no encuentra nada, puede tener un solo registro o puede tener múltiples registros. El concepto de entrada y salida se ve perfectamente reflejado en los procesos. Los procesos son un objeto que permite todas las combinaciones de entradas y salidas, es decir, puede no tener origen y devolver nada, una ficha o una lista, puede tener de origen una ficha de registro de una tabla y no devolver nada, devolver otra ficha, no tiene por qué ser la misma, o una lista, y recibiendo una lista de registros puede no devolver nada, devolver una ficha, que puede ser una ficha de esa lista o de cualquier otra tabla, y una lista que puede ser de cualquier otra tabla. Lógicamente, cuando decimos de otra tabla, nos referimos a que la tabla de destino sea diferente a la de origen. En este proceso editado podemos ver un ejemplo. A la derecha en el árbol de propiedades vemos que el proceso tiene como origen una ficha de cliente y como destino una lista de facturas. En la primera línea del proceso vemos como su origen es la ficha del cliente que ha recibido el proceso. Por lo tanto, el comando cargar plurales lo que va a hacer es cargar la lista de las facturas del cliente que hemos recibido como origen del proceso. Si avanzamos hasta la siguiente línea, vemos como en el subproceso del cargar plurales, el origen ya es la lista de facturas. Es decir, en este momento ya no estamos en la ficha del cliente, sino que lo que tenemos aquí es la lista de las facturas de ese cliente
que con este comando lo que hacemos es añadirlas a la salida del proceso para que las devuelva. Así pues, hemos visto el primer ejemplo de lo que es el flujo de información. Cuando la entrada de un objeto, es decir, su tabla y su tipo, coinciden con la salida de otro objeto, tabla y tipo también, se pueden concatenar. De esta forma, al concatenar, la salida de un objeto pasa a ser la entrada del siguiente objeto. El ejemplo más claro y evidente es el objeto acción. El objeto acción, en este caso del menú de clientes, lo que hace es ejecutar como objeto 1 la búsqueda de clientes. Si vamos al objeto búsqueda de clientes, nos damos cuenta de que no tiene origen, pero sí tiene un destino, una salida, la lista de clientes encontrados. En este caso es una búsqueda de clientes por nombre y devolverá todos los clientes ordenados alfabéticamente. El segundo objeto es la rejilla de clientes. ¿Y por qué nos permite declararla? Pues porque el origen o entrada de la rejilla de clientes coincide con la salida de la búsqueda y por lo tanto nos permite seleccionar este objeto.